Buenas noches, compatriotas, queridos amigas y amigas. Hoy vamos a continuar con la conferencia número 2 acerca de cómo llevar a los violadores de los derechos humanos a las cortes internacionales. Vamos a esperar unos instantes porque aparezcan más personas para que la conferencia llegue a la mayor cantidad de personas posible. Esta conferencia la estábamos ofreciendo en el Bufete Cubano de Derechos Humanos con el propósito de elevar la conciencia jurídica de nuestra ciudadanía, elevar la conciencia jurídica de nuestro pueblo, para que en virtud de esos conocimientos los ciudadanos cubanos tengan mayor posibilidad de defensa ante las arbitrariedades de nuestro régimen, del régimen que está imperando en Cuba. Ya tenemos con nosotros a Milady Salcedo. Saludos, Milady, un placer tenerte siempre contigo. Antonio Lozano, también está con nosotros Vilma Zapata. Les estoy rogando a todos ustedes que por favor en estos momentos le den clic para compartir. También está Hugo Fonseca, cubano, santiaguero de la zona oriental de Cuba, futbolista. Y hoy vamos a analizar continuar analizando realmente el Estatuto de Roma, además del Estatuto de Roma, vamos a analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo eso en comparación con el sistema jurídico cubano, para que ustedes vayan entendiendo cuán necesario se hace que los ciudadanos cubanos tengan conciencia de la necesidad de un nuevo sistema jurídico cubano, de la necesidad de un nuevo proyecto de país para todos los ciudadanos cubanos, porque patria es humanidad, ¿verdad? Muy buenas noches, Daula Carpio. Es un placer que estés con nosotros. Y todo esto lo vamos a analizar teniendo en cuenta o partiendo de la realidad o del hecho sucedido ayer con Milady Salcedo y su padre Daniel Salcedo, para que ustedes vayan analizando cómo este engranaje jurídico tiene una incidencia objetiva en la realidad de la ciudadanía cubana. Es muy importante que vayamos teniendo la conciencia suficiente de la necesidad de una nueva concepción del Estado y el derecho para Cuba a la caída del régimen castrista. Y es necesario que nos vayamos al mando de conocimiento, porque precisamente por ignorancia fue que le entregamos el país en el año 1959 a ese grupo encabezado por Fidel Castro, que se apropió de todo el país, precisamente por nuestra incapacidad de previsión, precisamente por no poder descifrar el discurso autoritario, totalitario, comunista de Fidel Castro, y eso se debe indudablemente a la ignorancia de nuestro pueblo. ¿Ok? Martí lo decía bien claro: ser culto para ser libre. Si no tenemos conocimiento, no vamos a poder ser libres. Fíjense ustedes que la nación más libre del mundo, el único país que desde que hizo su independencia en el año 1900, que logró su constitución desde el año 1786 hasta el día de hoy, nunca ha tenido
que cambiar su sistema y su forma de gobierno, y que es además el país más próspero del mundo, donde los ciudadanos tienen más libertades que en ninguna otra parte del mundo, me refiero a los Estados Unidos, lo primero que hicieron fue hacer su proyecto de país. Es decir, primero hicieron una declaración de independencia, no una guerra de independencia, sino un documento donde planteaban el proyecto de país, que es más o menos lo que significa el preámbulo de nuestras constituciones, ¿verdad? Que es más o menos de lo que quiere. Y en 1786 ellos redactan su constitución. Es decir, ellos primero hacen un proyecto de país y después han venido a través de luchas sangrientas, otras veces a través de luchas cívicas, otras veces a través de luchas diplomáticas, han venido consagrando su proyecto de país. Nosotros los cubanos siempre hemos hecho las cosas de una manera diferente. Y nosotros, no solamente nosotros los cubanos, sino los franceses y muchas personas en el mundo, hemos querido primero tumbar la dictadura y después los que se trepan en el poder redactan el proyecto de país. Y ahí es donde está el peligro, porque cuando la gente se trepa en el poder, pues hacen las leyes y las constituciones a su medida. Y eso es un peligro que nosotros tenemos, porque todos los líderes de la oposición cubana, pues estamos todos enfrascados en tumbar al castrismo, pero no hay una iniciativa de crear un proyecto de país, un consenso. La gente no trabaja lo jurídico, no trabaja el derecho constitucional, y hay una gran ignorancia al respecto. Y yo estoy con estas conferencias tratando de que las personas vayan tomando conciencia para que más temprano que tarde, fíjense, digo más temprano que tarde porque ya esto nos urge, redactar un proyecto de país propio para el siglo XXI, para la era postcastrista. Y para eso tenemos que tener conocimiento, para eso hay que tener conciencia jurídica, para eso hay que estudiar, hay que leer, ser culto para ser libre, lo repito. Muchas gracias, Ángela. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido con Milady? Bueno, Milady vive en La Habana, en una de esas casas de hace mucho tiempo que todos saben, que la familia la ha dividido interiormente y se ha convertido en una casa multifamiliar. Pero todos son familias, porque lo que vive allí es Daniel, el padre de Milady, y en las otras casas viven que eran las distintas habitaciones de esa gran residencia de otros tiempos, pues viven las otras 3 hermanas de Daniel, es decir, las tías de Milady Salcedo y sus primos. Hoy es el día de cumpleaños de Milady Salcedo, que está ahí con nosotros, así que les estoy rogando a todos que la felicitemos por su cumpleaños, ¿verdad? Y como que hoy es su cumpleaños, pues ayer, pues las tías, los sobrinos, todas las personas que viven en esa casa, pues tenían música, no sé si bailaron o no, Milady no me dijo que bailaron, sí me dijeron que estaban jugando dominó. Y eso fue suficiente para que se apareciera la policía acusándolos de que había una fiesta allí y había una contaminación, una posible propagación de epidemia y había que llevárselos presos. Fíjense, Milady Salcedo lo primero que nos ha dicho, que desde que ella salió la otra vez de la prisión, que nosotros la defendimos incluso por estos medios, a partir de esa fecha hay una vigilancia constante a ella y a su familia. Eso es una persecución política, ¿ok? Porque como que ella es opositora, como que ella es disidente, como que ella es una expresa política, pues indudablemente la tienen en esa persecución. Y aprovechan cualquier motivo, cualquier circunstancia para llevarse preso a los que son opositores.
Ellos quieren llevarse presos a los opositores porque en estos momentos el país, en cualquier momento, por la más mínima situación, se puede crear una situación parecida al del maleconazo. Pues entonces que ellos quieren es sacar de circulación a los que pueden ser los líderes. Y Milei, pues parece que ellos la ven como una líder, ¿ok? Y a su padre, pues también lo ven en esa calidad y quieren desaparecerlo, quieren trancarlo. Y por eso se aparece la policía allí. Dese cuenta que ellos están dentro de su casa, ¿ok? Jugando dominó en tu casa y toda la familia. Y vienen a decirle que hay una fiesta. Mira, sale entonces el padre de Milei y dice, mire, aquí que vivimos somos nosotros, aquí todos somos familia, mire el carnet de identidad todo, mire la libreta, etc. Y eso no fue suficiente y comienzan entonces a tratarse de lo de llevar. Milei comienza a firmar y comienza entonces un ojilateo que ustedes han visto en las redes. Lo cierto es que en esa circunstancia, Milei, como ya tiene conciencia de las arbitrariedades que se cometen en contra de los detenidos en Cuba, fundamentalmente cuando son perseguidos políticos, cuando son opositores, y sobre todo el padre que sabe la injusticia que se cometió con su hija, que fue objeto de torturas y de golpeaduras, pues lo primero que empezó a decir, no se acerquen a mi hija, no se acerquen a mi hija, no se me acerquen, no me la toquen, etcétera, etcétera. Y ellos, como es la policía cubana que ustedes conocen, sin medir realmente las consecuencias, porque me parece que están trabajando con demasiada brutalidad, le van encima y es cuando el padre de Milei Salcedo comienza a hacer manifestaciones de abajo la dictadura, bajo Fidel, etcétera, etcétera, y se los lleva preso. Y cuando se lo van a llevar preso, Milei Salcedo, que es una mujer muy valiente y con mucha dignidad, y como tiene que hacer cada uno de los cubanos que no lo estamos haciendo, como hace una gran hija, dijo, no, si mi padre lo llevan preso a mí, hay que llevarme presa también, y se montó ella en la estación de policía. Y además, dentro de la estación de policía los iba firmando, y los voy firmando, ¿ok? Porque ese es mi derecho, ese es mi teléfono. Y los policías a oponerse, y ella decía, ¿por qué? ¿Por qué temes que yo te firme? Yo estoy haciendo ejercicio de mi derecho. Aquí no hay ninguna ley que me prohíba a mí que yo firme. Porque, señores, los derechos no se mendigan. Me lo dijo Maceo, los derechos se conquistan, etc. Lo cierto es que los llevan los dos para la estación de policía de Aguilera y después de interrogatorio, toda la noche, hoy por la mañana, soltaron a Milei. Y todavía el papá de Milei creo que está detenido allí. Pero les pregunto a ustedes, ¿lo está haciendo el régimen con inteligencia? ¿Lo está haciendo al amparo del derecho en Cuba? ¿Lo está haciendo al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos y tratados internacionales? Es decir, esa legalidad que está haciendo el régimen cubano se sustenta en la ciencia, está en armonía con las necesidades de nuestro tiempo y está en armonía con la legislación internacional. Esas cosas nosotros tenemos que tenerlas bien claras. Mire, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Cuba, decir abajo Fidel, abajo Raúl, abajo la dictadura, es un delito de desacato. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes no saben, no recuerdan, no tienen bien presente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce ese don natural de la persona a poder expresar libremente su pensamiento? Decir abajo Fidel, abajo Raúl, en ninguna parte del mundo eso constituye una actitud antisocial, porque eso es una expresión de la naturaleza humana, expresar nuestra conciencia. Fíjense que para que un país pueda tipificar como delito, pueda regular como delito una conducta de un ser humano, esa conducta debe partir
de la premisa de que es una conducta antisocial, es decir, una conducta que perjudique a las personas. ¿Cómo nos va a decir a estas alturas el régimen cubano que el hecho de que las personas digan lo que piensan y lo que sienten, siempre y cuando no sea para actuar contra ninguna persona, esa expresión de tu conciencia política, que no es más que un ejercicio de criterio, que no es más de un ejercicio de tu derecho a poder decidir quién te gobierna o no? Eso es una conducta antisocial. Eso no es conducta antisocial de ninguna manera. Lo que pasa es que el régimen confunde el poder de los que están en el político como si fuera la naturaleza de los seres humanos, como si fuera el derecho divino, como si fueran ellos la sociedad. Y si tú quieres que esas personas no están en el gobierno, pues ya tú estás actuando contra Cuba, ya tú estás actuando contra la sociedad, ya tú eres una persona que hay que ponerte preso. Mira, yo grito aquí, y además lo he hecho. En un momento determinado yo hice manifestaciones bien fuertes contra Bill Clinton. Precisamente en el momento en que el gobierno de Bill Clinton, pasado eso, me nombraron a mí juez administrativo en las cárceles de Puerto Rico. No tuvieron en cuenta eso, porque eso fue un ejercicio del derecho. Yo lo dije cuando el problema de Elian González, ¿ok? Que yo hice escritos, incluso fui invitado por la Corte para el Caribe de Inmigración, por la jueza, que consideró con mucho valor de ciencia el argumento que yo había hecho, que por cierto lo voy a poner, cuando se termine esta conferencia voy a ver si lo localizo para ponerlo a todos ustedes en conocimiento de esa tesis, porque después el Departamento de Inmigración me quería a mí nombrar juez en inmigración por el escrito que yo hice. Y en ese escrito, pues yo hablaba horrores, y dije las expresiones más duras contra el gobierno de Bill Clinton y la secretaria de Justicia en aquellos tiempos por no haberle concedido a Elian González un debido proceso de ley, y además yo advertía que eso iba a traer como consecuencia que iban a repatriar a Elian González, lo iban a adoctrinar y posiblemente en el futuro veíamos a ver a Elian González dando estacazos a los compañeros compatriotas opositores del régimen cubano. Bueno, lo cierto es que, miren, el hecho mismo de que en Cuba exista una legislación que diga que decir abajo Fidel Castro, abajo Raúl Castro, abajo Díaz-Canel, es una ley que está en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está en contra de los tratados internacionales y los convenios internacionales y constituye un delito de acuerdo al Estatuto de Roma. Pero además es absolutamente anticientífico. Es anticientífico, no tiene razón, porque una persona quiera que un político u otro esté arriba o está abajo, eso no significa que la conducta de esa persona sea antisocial, que la conducta de esa persona vaya contra la humanidad, que la conducta de esa persona vaya contra la integridad de los gobernantes. Es simplemente la expresión de un derecho que tienen las personas, porque las personas son las que tienen el derecho a elegir a los gobernantes. Entonces en Cuba, si tú dices que no te gusta que estén ellos allí, pues eso es un delito. Si yo digo bajo Fidel, pues sin embargo, ahorita, dicen que hay derecho de las personas a votar, a elegir. Algún día lo van a quitar, porque si yo no puedo decir abajo Fidel, si yo no puedo decir abajo Raúl, si yo no puedo decir abajo Díaz-Canel, si yo no puedo decir abajo la dictadura, pues entonces mejor diga, si no lo puedo decir con palabras, entonces ¿cómo voy a tener derecho al voto? Pues ni el derecho al voto existe tampoco, porque ustedes saben que allí no existe realmente elecciones, ni los ciudadanos tienen el derecho ese de elegir a sus gobernantes. Por tanto, lo primero que tenemos que tener conciencia es de que esa conducta de Daniel Salcedo no constituye delito a la luz de la ciencia jurídica, ni de la conciencia jurídica internacional, ni de los tratados, ni de los convenios internacionales. Eso es una ley arbitraria que tiene el gobierno allí, porque el régimen cubano es un régimen totalitario. Y entonces ellos hacen lo que les dé la gana. Es decir, no es un Estado moderno,
Recuerda que yo en una conferencia anterior les había dicho que para que existiera un Estado moderno tendría que el país regirse por una constitución. Que una constitución es un acuerdo de todas las fuerzas políticas de Cuba. Y esa constitución tendría que ser la ley suprema, y esa constitución tendría que establecer la división de los poderes, y el poder judicial sería independiente. Pero ustedes saben que eso en Cuba no existe. Por tanto, si Cuba no se rige por una constitución, si no existe ese acuerdo nacional, ese pacto nacional, como le llamamos nosotros juristas, pues un régimen es algo opuesto a la fuerza, que es un orden y mando. ¿Ok? Que es un orden y mando. Por tanto, ya tenemos conciencia o conocimiento de que esta legislación es ilegítima. Fíjense, hay legislaciones que pues son legales, pero pueden ser legales y pueden ser ilegítimas. Legal quiere decir que esté promulgada por el poder político que está constituido en un país. En la época de Hitler, las leyes que hacían para exterminar a los judíos eran legales, porque eso las dictaba el gobierno de Hitler, que era un gobierno además elegido por la ciudadanía. Pero eran leyes que además son ilegítimas. ¿Por qué? Porque no tienen valores de ciencia, no se justifican científicamente, y además no están en armonía con la naturaleza, ni están en armonía con la conciencia internacional, ni con los instrumentos jurídicos internacionales. De modo que el régimen cubano va a decir que Daniel Salcedo, está preso por las leyes cubanas. Pero nosotros tenemos que tener el suficiente conocimiento para decirle que eso no es un argumento. Porque entonces tendríamos que aceptar el argumento de Hitler en su momento del derecho a acabar con los judíos porque era de acuerdo con las leyes de Hitler. No. Las leyes, para que sean buenas, además de ser legales, tienen que ser legítimas. ¿Y qué significa ser legítimas? Bueno, que estén en amparo con la ciencia. Es decir, que se justifiquen científicamente. Y eso de decir que abajo Fidel, o abajo Raúl, o abajo la dictadura, es una conducta contra la sociedad, una conducta antisocial. ¿Eso se justifica científicamente? Ustedes saben que no. Es más, si esa gente se fueran abajo, entonces cuando la sociedad iba a mejorar. ¿Ok? Porque ellos son un impedimento para la sociedad. Los que son antisociales es el sistema de gobierno que ellos tienen. Por tanto, ese delito no se justifica como delito en ninguna legislación porque es ilegítimo, porque no se sustenta en la ciencia. Pero además no se sustenta en la ciencia, tampoco se sustenta en el discurso de la naturaleza. Porque le estás prohibiendo a un ser humano que utilice su voz, que utilice su cabeza, que se exprese libremente. Por tanto, estás en contra de la naturaleza del ser humano. Y además, estás en contra de los acuerdos, de los tratados, de los convenios y de las declaraciones internacionales, así como de la conciencia de los hombres y mujeres del mundo, de la conciencia jurídica internacional. De modo que creo que ya ustedes tienen elementos suficientes para poder entender cómo Daniel Salcedo está siendo preso de manera injusta. ¿Ok? Porque lo tienen allí en virtud de una legislación que no se fundamenta en la ciencia, ni está acorde con la naturaleza humana, ni al discurso de la naturaleza, ni a la conciencia jurídica internacional, ni a los instrumentos internacionales. Por eso nosotros tenemos que saber, tener estos conocimientos para poder luchar contra ellos.
Ayer sucedió algo muy interesante. Y es que cuando ponen presa a Milady Salcedo, ellos cogen el teléfono de Milady Salcedo y lo dejan encendido. Y ustedes no saben por qué ellos se quedaron con el teléfono de Milady Salcedo y lo dejaron encendido. Porque ellos querían saber cómo se iban a comportar las redes sociales. Y yo les di por el gustito, yo me di cuenta inmediatamente de eso, y entonces yo empecé a enviarle mensajes como si se lo estuviera mandando Milady Salcedo, y yo sabía que lo que lo estaban recibiendo eran ellos, y le dije simplemente estas cosas que yo les estoy diciendo a ustedes, como si yo estuviera diciendo Milady Salcedo. Y le dije, el lunes ya tengo una entrevista con un diputado del Parlamento Europeo, que me comuniqué con su secretario y me dijo que el lunes les enviaron un informe. ¿Ok? Y yo le decía en esa conversación que yo supuestamente tenía con Milady Salcedo, le decía, Milady, fíjate quiénes son las personas, fíjate en el nombre, fíjate en el número de placa, porque nosotros tenemos que saber quiénes son ellos, porque más temprano que tarde tenemos que tener los expedientes de esos esbirros para poderlo juzgar en sus momentos. ¿Ok? Y lo vamos a hacer, y lo debemos hacer en justicia, ¿sabes? Sin venganza, ¿ok? Sin hacerle daño a nadie, sin hacerle daño a sus hijos que son inocentes, sin hacerle daño a sus esposas que son inocentes, sin hacerle más daño al país. Pero tenemos que, las personas, tiene que, la humanidad, la sociedad cubana tiene que hacerse justicia, porque no podemos seguir viviendo en estas circunstancias. Bueno, pero por lo pronto, mientras que nosotros hagamos ese proyecto de país, mientras que nosotros vayamos adquiriendo estos conocimientos elementales, hasta tanto hagamos ese proyecto de país y podamos tumbar al régimen cubano, pues tenemos que luchar contra él. Porque esto es un régimen totalitario, y de un régimen totalitario hay que luchar totalitariamente contra él, ¿sabes? De todas las maneras posibles, de la manera intelectual, de la manera física, de la resistencia pacífica, de la resistencia política, de las marchas, de las denuncias, y también con el conocimiento. Porque la guerra mayor que se nos hace es de pensamiento, ¿ok? Y estamos huérfanos, ¿sabes? Estábamos huérfanos. Con el mayor respeto a todos mis compañeros disidentes y opositores, no aparece ningún discurso que se pueda leer. Esta mañana yo estaba leyendo un manifiesto que sacó un grupo determinado, y empezaba a hablar de un primero, y yo me entusiasmé porque empezó a hablar de la soberanía del ciudadano, pero inmediatamente en la otra oración hablaba de la soberanía del pueblo. Cuando hablaba de soberanía del ciudadano, yo me entusiasmé porque pensé que estaban hablando, digo, esta gente se han leído por lo menos mi libro, El soberano es el ciudadano, y esta gente sabe un poco de derecho constitucional, o han leído otros autores, y no, es que estaban hablando de derechos ciudadanos como si fuera de soberanía ciudadana, como si estuvieran hablando de soberanía popular, la soberanía del pueblo. Son dos cosas diferentes. La soberanía popular es el concepto que estableció la Constitución norteamericana en 1886, pero ya estamos en el 2020, es un concepto atrasado, hasta tal punto que ya los mismos doctrinas norteamericanas han ido avanzando hasta tal manera que comenzaron que agregaron a ese precepto constitucional una oración que es fundamental, que dice que la soberanía popular, porque no la han modificado, pero continúa diciendo, y el ciudadano es la primera y última fuente de poder. Es decir, que actualizaron el concepto. Nosotros los cubanos no nos damos cuenta de eso realmente, porque somos ignorantes, ¿ok? No estamos leyendo, no nos estamos preparando para el futuro, y tenemos que hacerlo, porque si no, pues perdemos el país de manera definitiva, no para nosotros que ya la perdimos, sino para nuestros hijos, pero no solamente para nuestros hijos y nuestros nietos, sino para el mismo
para la misma misión histórica que le corresponde a la nación cubana, porque cada pueblo tiene un destino en la historia. Si nosotros no creamos el son cubano, si nosotros no creamos la clave, en Cuba no existieran los bailadores de salsa que existen hoy en todas partes del mundo. En el mundo no existieran los bailadores de salsa, existe todo el mundo, porque la misión de crear esa música mulata es de de la cubanía. Todavía están en otros países, con los mismos Estados Unidos, ¿no? Que si yo soy blanco, no, en Cuba la cultura realmente era mestiza. Y lo que se bailaba en Cuba, no tanto los blancos como los jabaos, como los albinos, como los negros, es la cultura mulata, son cubanos, por favor. Porque nosotros sí creemos en el mestizaje. ¿Ok? Ya en la guerra de independencia, la escolta de Antonio Maceo, ¿ok?, que estaba integrado en su mayoría por jóvenes blancos, la escolta de Antonio Maceo cuando lo mataron, que estaba integrada por estudiantes universitarios blancos, y el jefe de la escolta era el famoso escritor catalán, un español, por cierto, Miró Genter. ¿Ok? Cuando muere Maceo, muchos de ellos se volvieron locos, otros dieron la vida por rescatar a Antonio Maceo, y otros no pelearon más porque tenían a aquel mulato en la máxima. Es decir, este racismo asqueroso que vemos en otras partes del mundo, ya eso nosotros lo habíamos dejado atrás. Entonces la nación cubana ofrece otra cosa que no ofrece otros países del mundo, porque para cada país del mundo tiene una misión particular que hacer. Y para nosotros ha sido eso, el mestizaje ese maravilloso que nosotros tenemos. Hombre más que negro, más que blanco, más que mulato, dígase hombre y se ha dicho todo. ¿Ok? Es decir, nosotros no podemos dejar perder la cubanía. Ya yo me estoy encontrando algunos por ahí que dicen que si son afrocubanos, en Cuba no es afrocubano, porque si existen afrocubanos, pues entonces yo sería cubano español, y entonces nosotros todos somos cubanos y somos hermanos, ¿ok? Es decir, tenemos que tener cultura para saber. A mí me gusta mucho una expresión de Cuesta Morúa, porque Cuesta Morúa, que por cierto, su abuelo, su bisabuelo, era un negro que llegó a ser el primer presidente del Senado de la República de Cuba, amigo de José Martí. Como amigo de José Martí era otro negro, no me recuerdo el nombre, periodista, y muchos más. Decía Morúa, Cuesta Morúa, de que el futuro de Cuba no se puede mirar a partir del color de la piel. Completamente de acuerdo con mi amigo Morúa. Bien, ante esta situación, es decir, mientras que nosotros logremos cultura jurídica, mientras que nosotros logremos conocimiento para hacer un proyecto de país, mientras que nosotros vemos el país, nosotros tenemos que luchar contra estas arbitrariedades. Déjame ver si yo les puedo poner aquí, dejar un link que es de la denuncia que yo hice ante la Corte. Ahí se la puse. La denuncia que yo hice ante la Corte Penal Internacional en el caso de José Daniel Ferrer. Recuerda que yo dije, para tal día tienen que liberarlo, y para cuando yo dije que tenían que liberarlo, lo liberaron, porque ellos sabían las consecuencias que eso habría que tenerlo. Ese es el libro, está en Amazon, vale $10, que lo pueda comprar lo quiera, y por favor, y que cuando lo lean se lo pasen a la gente que están dentro de Cuba. Pero eso es para la gente sepa, técnicamente le sirve como un modelo para todas esas personas que tienen presos a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus padres, a sus amigos, a cualquiera, lo utilice como modelo para hacer denuncias ante la Corte Penal Internacional. Y eso es lo que vamos a tratar en los minutos que nos queda de la conferencia del día de hoy. Yo les había dicho a ustedes
que cuando un país comete muchas violaciones de los derechos humanos, pues se crea un caos en el país. Y esas injusticias de tantas violaciones de los derechos humanos rebasan las fronteras de ese país y afectan la paz y la estabilidad de los otros países y se convierten en conflictos internacionales. Y yo les hablaba, por ejemplo, a ustedes de cómo la situación en Venezuela, en Cuba y en otras partes del mundo, los crímenes, la injusticia que se cometen con los ciudadanos, pues llega un momento que crea un problema a los países vecinos. Empieza la gente a salir en masa, comienzan los éxodos masivos, y entonces se convierte ya el hecho en una situación internacional. Ustedes se imaginan cuántos cubanos tuvo que recibir Estados Unidos de un día para otro por la situación de Mariel. Suerte que la economía de Estados Unidos es la economía de Estados Unidos. Pero imagínense qué sucedería si ahora llegaran al malecón de La Habana 300.000 haitianos. ¿Dónde los iban a meter? ¿Quién los va a alimentar? ¿Cómo la sociedad los va a asimilar sin que haya un problema cultural? Que si no se suceda un rechazo a esos inmigrantes como sucede en todo el mundo. Es decir, la violación de los derechos humanos trasciende a los fenómenos internacionales. Y sucedió que cuando el conflicto en Yugoslavia, en los Balcanes, de esta Yugoslavia, estas nacionalidades que estaban unidas en el estado de Yugoslavia se separaron, Bosnia, Herzegovina, etc., que tenían un odio interno increíble, que se cometieron unas matanzas terribles, casi parecidas a las sucedidas cuando la Segunda Guerra Mundial por Rusia y por Hitler. Esas matazones increíbles pues se volvieron a suceder. Y cuando eso sucede, el organismo internacional se percata de que no había cómo juzgarlos, porque ya esos países no existían, no había jueces, y eso sucedió en el territorio interno de nosotros. Y entonces se crea un tribunal penal internacional para juzgar a los criminales de guerra en el caso de los Balcanes, porque esos crímenes no se podían quedar impunes. Y de ahí surge la creación de crear un Tribunal Penal Internacional para juzgar a las violaciones de los derechos humanos, a esos crímenes atroces que tienen trascendencia internacional. Y se reúnen los embajadores de las Naciones Unidas, y en el año 1998, el 17 de julio de 1968, pues los embajadores plenipotenciarios de distintos países de la ONU crearon lo que se llamó el Estatuto de Roma. Me parece que la conferencia fue en Roma, ¿verdad? Y ese Estatuto de Roma lo que crea es el Tribunal Penal Internacional. Y ese Tribunal Penal Internacional tiene la misión específicamente de juzgar estos crímenes que tienen trascendencia internacional, estas violaciones de los derechos humanos que tienen trascendencia internacional. Y ese Estatuto de Roma crea este tribunal y comienza a tener vigencia ya para julio del 2002. Esa conferencia tuvo ese objetivo, crear el Tribunal Penal Internacional. Esa corte se creó con el carácter de ser permanente, siempre existe allí, es decir, no es que sucedan los crímenes y hay que nombrar los jueces, no, ya esa corte existe. Es independiente, es decir, los jueces no responden a ningún país, a nadie en particular, y además está vinculado desde el punto de vista administrativo a las Naciones Unidas
y actúa, como yo les había hablado a ustedes, de manera complementaria. Quiero darle un saludo al abogado Morgado, desde Cuba. Y bueno, este tribunal va a actuar de manera complementaria. ¿Qué quiere decir de manera complementaria? Lo de manera complementaria quiere decir que el Estado nacional donde se cometen los crímenes es el que debe hacer justicia a esas violaciones de los derechos humanos. Sí, lo lógico fuera que en Cuba ese policía que golpeó a Milady Salcedo, ese policía, esos policías que hundieron Roma Ecuador 13 de marzo, esos policías que hundieron el barco por allá, o esos soldados, esos agentes de la seguridad del Estado, por allá por Matanza, esos agentes que desde helicóptero tiraban sacos de arena para hundir barceros, ese fiscal Toledo Santander que modificó las conclusiones provisionales después de haber pasado la prueba, lo que es ilegal en el caso de Tarara, todas esas personas el Estado cubano lo juzgara. Pero el Estado cubano no va a juzgar a esas personas, porque entonces no va a tener gente que los defienda. Porque el objetivo del Estado cubano no es la libertad, ni los derechos, ni la felicidad, ni la plenitud, ni la dignidad de los ciudadanos, sino mantenerse en el poder, porque ese es el principio filosófico de la doctrina marxista-leninista. Y ese Tribunal Penal Internacional radica en La Haya, y tiene 18 jueces elegidos a través de todo el mundo, y tiene la misión de, o asume la competencia para juzgar aquellos crímenes que establecen en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Yo les dije a ustedes que fueran a Google la semana pasada y que bajaran, en Google buscaran Estatuto de Roma, lo bajaran y lo leyeran. Y esos delitos son el delito de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Y habíamos establecido uno por uno cuáles eran las conductas que se consideran de lesa humanidad, y habíamos visto uno por uno las conductas que son de genocidio, como crímenes de guerra y como la agresión. En lesa humanidad pues está, ¿cómo se llama? Los asesinatos, la tortura, la esclavitud, la deportación, el traslado de población de un lugar a otro, como sucedió con los campesinos del Escambray, la encarcelación injusta, como la sufrió Milady, la tortura, como lo sucedió a Milady. Todos esos delitos que existen y que ustedes deben revisarlo, porque el artículo 5 del Estatuto de Roma, ustedes deben leerlo y después leer el 5, el 6 y el 7 que especifica cada uno de esos delitos, cuáles son las conductas en particular de ellos, para ver si usted en la situación de su familiar, la situación de su amigo, de su padre, de su tío, su novio, su esposo, cualquiera persona que esté en prisión, se ha cometido alguno de estos crímenes que establece el artículo 5 del Estatuto de Roma. Ahora, ¿qué dice el Estatuto de Roma al respecto? Que en aquellos casos que se hayan cometido esos delitos, es decir, se haya cometido el delito de genocidio, de lesa humanidad, de crímenes de guerra y el crimen de agresión, que ustedes deben buscar cuáles son cada una de esas conductas para ver si sus familiares, si con sus familiares se está cometiendo esos delitos. El Tribunal Penal Internacional tiene jurisdicción sobre ello. Si cuando se cometen esos delitos, puede intervenir entonces el Tribunal Penal Internacional. Ahora, ¿cómo interviene el Tribunal Penal Internacional en estos casos? Pues para que el Tribunal Penal Internacional pueda asumir competencia sobre esos casos, sucede por 4 maneras
diferente. Primero, que un Estado miembro de la Convención esta de Roma le informe a la Secretaría del Tribunal Penal Internacional de que se han cometido estos delitos y lo pruebe. De la otra manera, puede ser que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que conozca que se están cometiendo estos crímenes, pues lo ponga en conocimiento de las Naciones Unidas. Fíjense, estoy hablando de dos maneras. Y hay una tercera manera, que es la que nos corresponde a nosotros, a la gente que anda a pie. ¿Ok? A la gente de a pie le corresponde esta tercera, y es la que nosotros tenemos que aprendernos, porque es, y aquí se lo acabo de poner, el modelito que debemos utilizar, es decir, el modelo que yo utilicé, que lo tenemos que perfeccionar. Hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando de ese modelo, para que usted lo copie y lo tengan en cuenta. El otro es a través de la fiscal de la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional tiene los 18 jueces, tiene una secretaría y tiene una fiscal. Y entonces la fiscal puede llevar los casos a investigación y después presentarlo ante la Corte como una cosa de como un interés de la Fiscalía. Y es entonces que nosotros tenemos que enviarle el caso a la fiscal, darle conocimiento a la Fiscalía del Penal Internacional. Tenemos que hacer el escrito narrando los hechos, diciendo las violaciones de los derechos nacionales e internacionales que se han cometido, y cada vez que narramos un hecho, ir expresando el fundamento del derecho en particular de cada caso y someterlo a la fiscal del Tribunal Penal Internacional. Y ella lo evaluará y sabrá qué hacer. La denuncia contra la fiscal del Tribunal Penal Internacional, ustedes la pueden, la forma de trabajar con ella, ustedes la pueden observar, está en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Así que ya me he pasado un poco, parece ser, en el tiempo que tenía para la conferencia en el día de hoy, pero creo que queda claro, deben tener claros ustedes, que los ciudadanos podemos enviar o poner en conocimiento ante la Corte Penal Internacional, a través de la fiscal de la Corte Penal Internacional, los delitos de lesa humanidad, de genocidio o de crimen de guerra o de agresión que se cometan por los gobiernos contra los ciudadanos en crasa violación de los derechos humanos que afecten a la paz y a la seguridad internacionales. Y una vez que sea planteado ante la Corte Penal Internacional, pues a través de la Fiscalía, que la Fiscalía lo evalúe, el Tribunal Internacional entenderá si los acoge o no lo acoge. Ellos acogen muy pocos casos, porque hay muchos problemas en el mundo que tienen más urgencia. Pero lo cierto es que cuando usted lleva un caso a la Corte Penal Internacional, para cualquier Estado moderno, es una vergüenza. Es una vergüenza y es un bochorno. Y aquellos estados que se la daban
o se la dan, de democráticos, de defender los derechos humanos, de defender la dignidad de su pueblo, etc. Cuando se le demuestra esto, con la fuerza que tiene ahora la comunicación, que el mundo entero sepa los crímenes que esa gente comete, indudablemente constituye un desprestigio para el régimen que socava sus bases éticos, morales y jurídicas. Con eso terminamos la conferencia del día de hoy. Y por tanto yo les voy a dejar una pregunta siempre de tarea. Yo siempre he sido un maestro, ¿verdad? Desde la edad de 16 años estoy dando clases. He dado clases en todos los niveles. Empecé dando clases en cuarto grado y terminé en la Universidad de Puerto Rico. Y siempre yo establezco desde el principio los objetivos de la clase y al final siempre les hago unas preguntas de reafirmación de los conocimientos para ver si ustedes están realmente asimilando la clase. La pregunta es, ¿cuáles son los delitos sobre los que la Corte Penal Internacional puede asumir jurisdicción? Segunda pregunta, ¿a través de quiénes o de qué institución el Tribunal Penal Internacional puede tomar conocimiento de los delitos que lo competen? Y pregunta número 3. ¿Cómo el ciudadano de a pie, víctima de los derechos humanos, puede poner en conocimiento de la Corte Penal Internacional las violaciones de los derechos humanos que afectan a sus conciudadanos y a la paz internacional? Buenas noches. Y no se les olvide el libro acerca de la denuncia en el caso de José Daniel Ferrer, que les va a ser muy útil y que se lo voy a poner por tercera vez porque realmente es necesario. Recuerden, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. De nada vale tumbar al castrismo si nosotros no tenemos un proyecto de país. De nada vale la sangre de nuestros muertos, ni las prisiones de todos los cubanos, ni del exilio de millones de cubanos, si después no sabemos qué vamos a hacer con nuestro país. Buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Bye, bye.